Después de la cirugía de mi nuera, le regalé una silla de ruedas de $4,000. En la cena, me miró a los ojos y dijo: «Quédate con la silla. Prefiero arrastrarme antes que deberle algo a una vieja tacaña». Todos rieron. Al día siguiente, las cámaras de mi departamento mostraron algo que... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Tengo 58 años y he vivido lo suficiente para saber cuándo alguien está mintiendo. Pero esa noche, mientras observaba a mi nuera Jimena sentada en esa silla de ruedas que me había costado $4,000, no sabía que estaba viendo la mentira más elaborada de mi vida. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando mi hijo David me llamó desde el hospital. Su voz sonaba quebrada, preocupada de una manera que me hizo sentir ese nudo familiar en el estómago que toda madre conoce. «Mamá, Jimena necesita cirugía en la columna. Los doctores dicen que puede quedar en silla de ruedas por meses, tal vez para siempre». No dudé ni un segundo. David es mi único hijo, y aunque Jimena y yo nunca hemos tenido la relación más cálida, es la mujer que él ama. Esa misma tarde conduje hasta el hospital, llevando flores y una promesa de que haríamos todo lo posible para ayudarla. Cuando entré a la habitación, Jimena estaba recostada en la cama, pálida y con los ojos vidriosos por los medicamentos. David sostenía su mano mientras ella gemía suavemente. Por primera vez desde que la conocí hace 5 años, sentí genuina compasión por ella. «No te preocupes, mija», le dije, usando el término cariñoso que ella siempre había rechazado antes. «Vamos a conseguirte la mejor silla de ruedas, la más cómoda, la que necesites». Jimena me miró con ojos llorosos y asintió débilmente. «Gracias, Verónica. Significa mucho para mí». Era la primera vez que me llamaba por mi nombre sin ese tono de fastidio que siempre usaba. Pensé que tal vez esta experiencia terrible nos acercaría finalmente. Pasé los siguientes días investigando sillas de ruedas. Hablé con fisioterapeutas, leí reseñas en línea, visité tiendas especializadas. Finalmente encontré la perfecta. Una silla ultraliviana con cojines de gel, ruedas especiales para diferentes terrenos y un respaldo ajustable. $4,000 exactos, casi todo lo que tenía ahorrado para las vacaciones que había planeado con mi hermana. Pero no importaba. Era para mi familia. La noche que decidimos presentar la silla fue durante nuestra cena familiar mensual en casa de David. Habían pasado 2 semanas desde la cirugía y Jimena ya estaba en casa, moviéndose en una silla prestada del hospital que era claramente incómoda. Llegué temprano para ayudar con la cena, cargando la silla nueva en mi camioneta. David me ayudó a bajarla y la escondimos en el garaje. «Mamá, esto es demasiado», me dijo mientras admiraba la silla. «Debe haber costado una fortuna». «Tu esposa lo vale», respondí, sintiendo una calidez genuina. «Quiero que se sienta cómoda». La cena estaba programada para las 7. Llegaron primero mis cuñados, Roberto y Patricia, seguidos de la hermana de Jimena, Carolina, con su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Era una reunión familiar completa, exactamente como había planeado para la sorpresa. Durante la cena, Jimena se quejó constantemente de su silla actual. «Esta cosa es horrible», decía, moviéndose incómodamente. «Me duele la espalda, las ruedas se atoran, es imposible maniobrar». Era el momento perfecto. «Bueno», dije, limpiándome las manos con la servilleta, «tengo algo que podría ayudar con eso». David sonrió, sabiendo lo que venía. «Mamá tiene una sorpresa para ti, amor». Salimos todos al garaje, donde David y yo revelamos la silla nueva. Los murmullos de admiración llenaron el espacio. Era realmente hermosa, elegante y obviamente costosa. «Dios mío, Verónica», dijo Patricia, «esa silla debe haber costado miles de dólares». «4,000 exactamente», respondí con orgullo. «Tiene todas las características que Jimena necesita. Cojines de gel para la comodidad, ruedas todoterreno, respaldo completamente ajustable». Todos miraron a Jimena, esperando su reacción. Ella observó la silla por un momento largo,
su expresión imposible de leer. Luego me miró directamente a los ojos. «Puedes quedarte con la silla», dijo con una voz fría que cortó el aire como un cuchillo. «Prefiero arrastrarme antes que deberle algo a una vieja tacaña». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran abofeteado. Las palabras se repetían en mi mente: vieja tacaña, vieja tacaña, vieja tacaña. Entonces comenzaron las risas. Primero Carolina, luego Roberto, después los adolescentes. Incluso Patricia se cubrió la boca, tratando de esconder una sonrisa. «Ay, Jimena», rió Carolina, siempre tan directa. David parecía mortificado. «Jimena, mamá solo quería ayudar». «¿Ayudar?» Jimena se rió amargamente. «Tu madre no hace nada sin segundas intenciones. Seguramente quiere que me sienta en deuda con ella para siempre». Las lágrimas comenzaron a picar mis ojos, pero no iba a llorar frente a ellos. No les daría esa satisfacción. «Entiendo», dije con la voz más firme que pude. «Me llevaré la silla de vuelta». «Mamá, no», David comenzó, pero Jimena lo interrumpió. «Déjala, David. Tu madre nunca ha entendido que no necesitamos su caridad». Caridad, como si $4,000 fuera caridad y no amor. Roberto me ayudó a cargar la silla de vuelta en mi camioneta sin decir palabra. Cuando me despedí, David me siguió hasta el auto. «Mamá, lo siento mucho. Ella está tomando muchos medicamentos para el dolor. No piensa con claridad. Pero yo había visto sus ojos cuando me insultó. Estaba completamente lúcida. Conduje a casa en silencio, las palabras de Jimena resonando en mi cabeza. Vieja tacaña. Como si 58 años me convirtieran en una reliquia, como si mis ahorros fueran insignificantes. Esa noche, mientras la silla de $4,000 se quedaba en mi garaje, tomé una decisión. Había instalado cámaras de seguridad en mi apartamento el mes pasado después de algunos robos en el vecindario. Mañana revisaría las grabaciones de todas las veces que Jimena había estado en mi casa durante su recuperación. Algo no me cuadraba sobre toda esta situación, y tenía la inquietante sensación de que estaba a punto de descubrir exactamente qué era. La mañana siguiente me desperté con un dolor de cabeza que no tenía nada que ver con el vino de la cena. Las palabras de Jimena seguían eco en mi mente como una canción que no puedes sacarte de la cabeza. Vieja tacaña. Prefiero arrastrarme. Preparé mi café y me senté frente a la computadora en mi estudio. El sistema de cámaras de seguridad que había instalado el mes pasado era más sofisticado de lo que inicialmente pensé. 4 cámaras cubrían mi apartamento, una en la entrada, una en la sala, una en la cocina y una en el pasillo que daba a las habitaciones. Comencé a revisar las grabaciones de las últimas 3 semanas, desde que Jimena había salido del hospital. David la había traído varias veces para terapia familiar, como él lo llamaba. Momentos donde supuestamente yo podría ayudar con su recuperación mientras él trabajaba. La primera grabación era del martes pasado. En la pantalla vi a David empujando la silla de ruedas del hospital con Jimena sentada, luciendo frágil y adolorida. La dejó en mi sala mientras él salía a recoger medicamentos de la farmacia. «Estaré de vuelta en 30 minutos, mamá. ¿Podrías hacer compañía a Jimena?» «Por supuesto, mijo», había respondido yo en la grabación. Recordaba ese día perfectamente. Había preparado té de manzanilla y me había sentado a conversar con ella. Jimena había estado callada, respondiendo con monosílabos, quejándose ocasionalmente del dolor. Una esposa sufriendo, una mujer que necesitaba tiempo para sanar. Pero ahora, viendo la grabación después de que yo saliera de la sala para responder una llamada telefónica en la cocina, vi algo que me hizo derramar el café sobre el escritorio. Jimena se levantó de la silla de ruedas. No fue un movimiento vacilante de alguien probando sus piernas después de una cirugía. No fue el intento tembloroso de una mujer débil tratando de alcanzar algo. Jimena se levantó con un movimiento fluido, completamente natural, y caminó hasta mi librero. Caminó. Con mis manos temblando, rebobiné la grabación y la volví a ver. Ahí estaba, clara como el día. Jimena no solo caminaba, sino que se movía con total normalidad, sin rastro de dolor o dificultad. Examinó mi librero,
Tocó algunos marcos de fotos, incluso se acercó a la ventana para mirar hacia afuera. Cuando escuchó mis pasos regresando de la cocina, se apuró de vuelta a la silla de ruedas y asumió nuevamente su posición de inválida sufriente. Sentí como si el piso se hubiera movido debajo de mí. Avancé rápidamente a la siguiente grabación, del viernes de la misma semana. La misma escena se repitió. David la dejó conmigo mientras él fue a una reunión de trabajo. Esta vez, en el momento que salí al balcón para regar mis plantas, Jimena se levantó inmediatamente. Pero esta vez no se contentó con caminar por la sala. La vi dirigirse a mi cocina, abrir cajones, revisar armarios. Sus movimientos eran seguros, decididos. No había nada de inválida en la forma en que se agachó para examinar el contenido de mis gabinetes inferiores o cómo se estiró para alcanzar estantes altos. Luego la vi hacer algo que me heló la sangre. Abrió mi bolso, que estaba en el mostrador de la cocina, y sacó mi billetera. Con movimientos rápidos y expertos, fotografió mis tarjetas de crédito con su teléfono. Mi teléfono. El mismo teléfono que más tarde usaría para quejarse con David sobre cómo el estrés de su condición le causaba problemas de memoria. Cuando terminó de fotografiar mis tarjetas, regresó todo a su lugar con la precisión de alguien que había hecho esto antes. Escuchó mis pasos y corrió de vuelta a su silla, asumiendo nuevamente la pose de mujer frágil y dolorida. Continué revisando las grabaciones, una por una. En cada visita, la misma rutina. En el momento que me ausentaba, Jimena se transformaba de inválida sufriente a mujer completamente funcional. La vi revisando mi correspondencia, fotografiando documentos importantes, incluso intentando abrir mi caja fuerte pequeña donde guardaba algunas joyas de mi madre. En una grabación particularmente perturbadora, la vi en mi habitación, revisando mis cajones, examinando mi joyero. Pero la grabación que más me impactó fue la del miércoles pasado. Después de que yo saliera a comprar comestibles, dejándola descansando en la sala, Jimena no solo se levantó y caminó, puso música en su teléfono y comenzó a bailar. Bailó como alguien que nunca había tenido problemas de espalda en su vida. Movimientos fluidos, giros, incluso algunos pasos que requerían considerable flexibilidad. La mujer que supuestamente había estado al borde de la parálisis bailaba como si fuera una profesional. Después de bailar por varios minutos, tomó su teléfono e hizo una llamada. Subí el volumen al máximo para escuchar lo que decía. «Todo va perfecto», decía mientras se paseaba por mi sala. «La vieja se está tragando todo. Sí, la cirugía fue brillante. Los doctores no saben nada, solo ven lo que quieren ver en las radiografías». Una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. «No, ella no sospecha nada. Es tan ingenua. Hasta quiere comprarme una silla de ruedas de lujo». Se rió, una risa cruel que nunca había escuchado de ella antes. «Le voy a decir que prefiero arrastrarme antes que aceptar su caridad. Será perfecto para hacerla sentir culpable». Otra pausa. «El plan está funcionando exactamente como dijiste. Una vez que tenga acceso a sus cuentas bancarias, podremos comenzar la segunda fase. David no sospecha nada. Está demasiado preocupado por su pobre esposa inválida». Me quedé paralizada frente a la pantalla. No solo había estado fingiendo su discapacidad, sino que había estado planeando este engaño desde el principio. La cirugía, la supuesta lesión en la columna, todo había sido una elaborada actuación. Y yo había sido la tonta que se había tragado cada mentira. Revisé las grabaciones de seguridad de mi edificio, a las que tenía acceso como miembro del consejo de propietarios. Ahí estaba Jimena, llegando a mi edificio en varias ocasiones cuando se suponía que estaba en casa recuperándose. Siempre llegaba caminando normalmente y solo se subía a la silla de ruedas antes de tocar mi puerta. La evidencia era abrumadora. Jimena no era una víctima de una terrible lesión. Era una estafadora consumada que había estado usando mi compasión y el amor de David para ejecutar algún tipo de plan siniestro. Mientras guardaba todas las grabaciones en múltiples dispositivos de almacenamiento, una pregunta me atormentaba. Si era capaz de una mentira tan elaborada, ¿qué más estaba planeando? Y más importante aún,
¿Qué tan profundo llegaba este engaño que había puesto en marcha desde el momento en que conoció a mi hijo? Los siguientes días pasaron en una neblina de shock y determinación. No podía concentrarme en nada más que en las grabaciones. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Jimena levantándose de esa silla de ruedas con la facilidad de alguien que nunca había estado lesionada. Decidí instalar una aplicación en mi teléfono que me permitiera acceder a las cámaras en tiempo real. Si Jimena iba a continuar con su actuación, yo estaría observando cada movimiento. El martes por la mañana, David me llamó como siempre. «Mamá, ¿podrías cuidar a Jimena esta tarde? Tengo una presentación importante en el trabajo y no puedo cancelarla». «Por supuesto, mijo», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Tráela cuando quieras. Esta vez estaría preparada». Llegaron a las 2 de la tarde. David parecía agotado, con ojeras profundas que no había notado antes. Mientras ayudaba a Jimena a acomodarse en la silla del hospital, ella mantuvo la actuación perfecta. Gemidos suaves, movimientos cautelosos, la expresión de alguien que luchaba contra el dolor constante. «Gracias, mamá», me dijo David, besándome la mejilla. «No sé qué haríamos sin ti». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Mi hijo realmente creía que estaba ayudando a su esposa. No tenía idea de que estaba siendo manipulado por una mentirosa experta. Después de que David se fuera, me senté con Jimena en la sala. Esta vez no iba a salir. Quería ver qué haría cuando no tuviera la oportunidad de levantarse. Durante los primeros 15 minutos, Jimena mantuvo su actuación. Se quejaba del dolor, pedía que le ajustara los cojines, comentaba sobre lo difícil que era su nueva realidad. «No sabes lo duro que es esto, Verónica», me decía, con lágrimas que parecían genuinas. «A veces siento que sería mejor si simplemente me hubiera muerto en esa mesa de operaciones. ¡Qué actriz tan talentosa!». Luego sonó mi teléfono. Era mi hermana Carmen, llamando desde Phoenix. Normalmente habría ignorado la llamada, pero decidí contestar. «Disculpa, Jimena, es mi hermana. Habla muy poco inglés, así que tengo que responder en español». Jimena asintió con comprensión, asumiendo su pose de inválida sufriente. Caminé hacia mi habitación, hablando en voz alta con Carmen sobre cosas triviales mientras vigilaba a Jimena a través de la aplicación en mi teléfono. En el momento que desaparecí de su vista, Jimena sacó su propio teléfono. «Estoy en casa de la vieja ahora», la escuché decir en inglés. Subí el volumen de mi conversación con Carmen para que Jimena pensara que estaba completamente distraída. «Sí, sigue siendo tan ingenua como dijiste», continuó Jimena. «Pero necesitamos acelerar el cronograma. David está empezando a preguntar por qué no estoy mejorando más rápido». Había una pausa mientras la persona del otro lado hablaba. «Lo sé, lo sé. El doctor Martínez jugó su parte perfectamente. Las radiografías falsas fueron convincentes, y David no cuestionó nada cuando le dijimos que necesitaba esa cirugía exploratoria». Mi sangre se heló. ¿Radiografías falsas? ¿Cirugía innecesaria? «El testamento va a ser la parte complicada», continuó Jimena. «Necesito que Verónica confíe en mí lo suficiente para considerar hacer cambios. David ya me dijo que ella tiene propiedades que valen al menos $600,000, más sus ahorros». $600,000. Era una cifra sorprendentemente precisa. ¿Cómo sabía tanto sobre mis finanzas? «La idea de que necesite cuidados especiales a largo plazo va a funcionar», siguió diciendo. «David ya está hablando de que tal vez deberíamos mudarnos aquí para que su mamá pueda ayudar más. Una vez que estemos viviendo aquí, será mucho más fácil». Sentí náuseas. Estaban planeando mudarse a mi casa, usar mi supuesta culpa y compasión para manipularme hacia algún tipo de arreglo financiero. «No, ella no sospecha nada sobre las visitas anteriores», dijo Jimena, y su siguiente comentario me dejó sin aliento. «Ha estado tan ocupada sintiéndose culpable por no poder curarme que no se ha dado cuenta de que ya tengo copias de sus documentos importantes». ¿Copias de mis documentos? ¿Cuándo había tenido acceso a esos?
El abogado que recomendaste va a ser perfecto. Una vez que convenzcamos a Verónica de que necesita hacer provisiones para mis cuidados médicos a largo plazo, podemos hacer que firme los papeles. David nunca cuestionará nada si piensa que es para ayudarme. La conversación continuó por varios minutos más, revelando detalles que me hicieron sentir físicamente enferma. Aparentemente, esta no era la primera vez que Jimena había ejecutado este tipo de estafa. Había una red de cómplices: el doctor Martínez, que había falsificado registros médicos, un abogado dispuesto a preparar documentos fraudulentos y alguien más que claramente había orquestado todo el plan. 3 meses, dijo Jimena finalmente. En 3 meses deberíamos tener acceso completo a sus cuentas. Para entonces, David estará tan agotado de cuidarme que aceptará cualquier solución que hagamos más fácil nuestra vida. Cuando terminó la llamada, caminé silenciosamente de regreso a la sala, donde Jimena había vuelto a asumir su pose de inválida sufriente. «¿Cómo está tu hermana?», me preguntó con voz débil. «Está bien», respondí, luchando por mantener mi voz normal. Solo quería contarme sobre sus nietos. Durante la siguiente hora, observé a Jimena con nuevos ojos. Cada gemido, cada ajuste en la silla, cada expresión de dolor, todo era una actuación cuidadosamente calculada. Esta mujer no solo era una mentirosa, era una depredadora que se había fijado en mi familia como su próxima víctima. Cuando David regresó esa tarde, parecía aún más agotado que cuando se había ido. «¿Cómo estuvo?», me preguntó, ayudando a Jimena a subir al auto. «Muy bien», mentí. «Charlamos un poco. Creo que estos momentos juntas nos están ayudando a conectar mejor». Jimena me sonrió desde el auto. «Verónica ha sido tan paciente conmigo. No sé cómo podré pagarle toda su bondad». David se veía aliviado. «Eso es maravilloso. Mamá, no sabes cuánto significa para mí que ustedes dos estén desarrollando una mejor relación». Mientras los veía alejarse, una furia fría se asentó en mi pecho. Jimena había estado jugando con las emociones de David, usando su amor y preocupación como herramientas para manipularlo. Mi hijo, que trabajaba 60 horas a la semana para pagar gastos médicos innecesarios, que había dejado de dormir por la preocupación, que había considerado pedir un préstamo para los cuidados especiales de Jimena. Esa noche, comencé mi propia investigación. Si Jimena había hecho esto antes, tenía que haber dejado rastros. Empecé con búsquedas simples en Internet: su nombre completo, su ciudad natal que había mencionado, los lugares donde había trabajado antes de conocer a David. Lo que encontré me confirmó mis peores sospechas. Jimena había estado casada antes, 2 veces, de hecho. En ambos casos había habido problemas médicos misteriosos, gastos médicos significativos, y en ambos casos los matrimonios habían terminado después de que las familias de los esposos habían perdido cantidades considerables de dinero en tratamientos y cuidados especiales. Pero lo más perturbador era un artículo en un periódico local de hace 3 años. Una mujer mayor había presentado una denuncia contra alguien que sonaba sospechosamente como Jimena, alegando que había sido estafada de más de $100,000 a través de un esquema médico fraudulento. El caso había sido desestimado por falta de evidencia, pero los detalles eran escalofriantes en su similitud a lo que estaba presenciando. Mientras leía, comprendí que no era solo una víctima accidental. Jimena me había elegido específicamente, había estudiado a mi familia, había calculado exactamente cómo manipular nuestras emociones y dinámicas familiares. La pregunta que me mantuvo despierta toda la noche era simple pero aterradora. ¿Cuántas otras familias había destruido antes de llegar a la nuestra? La obsesión se apoderó de mí. Durante los siguientes días, mi apartamento se convirtió en el cuartel general de una investigación que consumía cada hora de vigilia. Había impreso artículos, mapas, fotografías y documentos que había encontrado en línea. Mi mesa de comedor parecía la oficina de un detective privado. Mi hermana Carmen me llamó el viernes por la mañana. «Verónica, suenas terrible. ¿Estás durmiendo?» «Estoy bien», mentí, mirando las ojeras en el espejo del pasillo. «Solo un poco ocupada con algunas cosas». «¿Tiene que ver con David y su esposa?»
Carmen siempre había sido perceptiva. Decidí confiar en ella, al menos parcialmente. Carmen, necesito que me ayudes con algo. ¿Podrías buscar información sobre una mujer llamada Jimena Rodríguez? Creo que también ha usado el apellido Torres y Mendoza. ¿Por qué? Es complicado. Solo. Confía en mí, por favor. Carmen, bless her heart, no hizo más preguntas. Te envío lo que encuentre. Mientras esperaba la respuesta de Carmen, decidí hacer algo que me aterraba: visitar a una de las víctimas anteriores de Jimena. El artículo del periódico mencionaba a una mujer llamada Dolores Vázquez, de 72 años, que había perdido casi $100,000 en un esquema médico fraudulento. El artículo era de hace 3 años, pero tenía su dirección de ese entonces. Conduje hasta el vecindario el sábado por la mañana. Era un área de casas modestas, bien cuidadas, el tipo de lugar donde viven personas mayores que han trabajado toda su vida para tener un hogar cómodo en su jubilación. La casa de Dolores Vázquez tenía un pequeño jardín delantero lleno de rosas. Una mujer mayor estaba regando las plantas cuando me acerqué. «¿Señora Vázquez?» Ella me miró con cautela. A los 72 años, probablemente había aprendido a ser cuidadosa con extraños. «¿Sí? ¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Verónica Herrera. Creo que usted conoció a alguien que ahora es parte de mi familia. Jimena Rodríguez». La regadera se cayó de sus manos. «Dios mío», susurró. «Entre, por favor. Rápido». La casa de Dolores era cálida y acogedora, llena de fotografías familiares y el aroma de café recién hecho. Pero cuando comenzó a contarme su historia, la calidez desapareció. «Jimena se casó con mi sobrino Roberto hace 5 años», comenzó Dolores, sirviendo café en tazas de porcelana delicada. Al principio parecía maravillosa, joven, hermosa, muy atenta con Roberto. La historia que siguió era terriblemente familiar. 6 meses después de la boda, Jimena había tenido un accidente que requería cirugía de emergencia. La cirugía había sido exitosa, pero había complicaciones que requerían tratamientos especializados costosos. «Roberto gastó todos sus ahorros», continuó Dolores. $50,000 en tratamientos que los seguros no cubrían. Cuando eso no fue suficiente, ella sugirió que la familia debería ayudar. «¿Y usted ayudó?» Dolores asintió con tristeza. «Roberto era como un hijo para mí. Su madre, mi hermana, había muerto cuando él era adolescente. Yo lo había criado. Cuando me dijeron que Jimena podría morir sin estos tratamientos especiales. Había vendido bonos de jubilación que valían casi $100,000. ¿Los tratamientos funcionaron?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Por supuesto que no». Dolores se rió amargamente. 6 meses después, Jimena tuvo una recuperación milagrosa, pero para entonces había convencido a Roberto de que necesitaba mudarse a un clima más cálido para su salud. Se fueron a Arizona con todo nuestro dinero. ¿Roberto no sospechó nada? Roberto estaba tan agradecido de que ella estuviera bien que habría hecho cualquier cosa que ella pidiera. Jimena era muy inteligente sobre cómo manipular sus emociones. Dolores me mostró documentos que había guardado, facturas médicas falsas, recibos de tratamientos que nunca existieron, incluso fotografías de Jimena en su silla de ruedas durante ese periodo. «Lo más doloroso», dijo Dolores, con lágrimas en los ojos, «es que perdí a Roberto también». Cuando traté de mostrarle la evidencia de que había sido estafado, Jimena lo convenció de que yo estaba celosa de su felicidad. No he hablado con él en 3 años. Le mostré a Dolores algunas de las fotografías que había encontrado de Jimena con David. «Esa es ella», confirmó inmediatamente. «Se ve exactamente igual». ¿Ya empezó con los problemas médicos? Le conté sobre la supuesta cirugía de columna, la silla de ruedas, todo lo que había descubierto a través de las cámaras de seguridad. Dolores negó con la cabeza. «Es el mismo patrón exacto. Verónica, tiene que detenerla antes de que destruya a su familia como destruyó la mía». Cuando regresé a casa esa tarde, tenía un email de Carmen con información que hizo que mi estómago se revolviera. Carmen había encontrado registros de otros 2 matrimonios.
En el primer caso, Jimena había estado casada con un hombre mayor llamado Fernando Torres. Fernando había muerto en un accidente automovilístico 2 años después de casarse, pero no antes de que Jimena hubiera convenido a su familia de invertir más de $200,000 en un negocio médico que nunca existió. El segundo matrimonio había sido con un viudo llamado Carlos Mendoza, padre de 2 hijos adolescentes. Jimena había desarrollado una enfermedad degenerativa que requería tratamientos costosos. La familia de Carlos había perdido su casa ayudando a pagar los gastos médicos. Ese matrimonio había terminado en divorcio cuando los hijos de Carlos finalmente convencieron a su padre de investigar a los doctores que trataban a Jimena. 3 familias, 3 esquemas idénticos, más de $500,000 robados en total, y ahora mi familia era la siguiente. Esa noche, mientras organizaba toda la evidencia que había recopilado, sonó mi teléfono. Era David. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa, mijo? Es sobre Jimena. Su doctor dice que va a necesitar terapia física especializada que nuestro seguro no cubre completamente. Estamos hablando de más de $30,000. $30,000. Era exactamente lo que había esperado. Y bueno, continuó David, sonando avergonzado. Me preguntaba si tal vez podrías considerar ayudarnos. Sé que es mucho dinero, pero Jimena dice que sin esta terapia podría quedar paralizada permanentemente. Paralizada permanentemente. ¡Qué actriz tan dramática! David, dije cuidadosamente, ¿has obtenido una segunda opinión médica? ¿Una segunda opinión? Mamá, confiamos en el doctor Martínez. Él ha estado cuidando a Jimena desde el principio. Solo creo que con algo tan serio sería prudente. Mamá, me interrumpió David, y pude escuchar la frustración en su voz. Jimena dice que siempre has dudado de su condición. Dice que nunca has creído realmente que esté tan enferma como dice. Jimena estaba envenenando a mi hijo contra mí, exactamente como había hecho con Roberto y Carlos. Eso no es cierto, David. Solo quiero asegurarme de que esté recibiendo el mejor cuidado posible. Bueno, ¿vas a ayudarnos o no? La pregunta quedó suspendida en el aire. David, mi hijo que nunca me había hablado con ese tono antes, estaba siendo manipulado para presionarme para que entregara mi dinero. Déjame pensarlo, dije finalmente. ¿Pensarlo? Mamá, estamos hablando de la salud de mi esposa. David, necesito tiempo para revisar mis finanzas. Hubo una pausa larga. Está bien, pero necesitamos una respuesta pronto. El doctor dice que cada día que esperamos, el daño podría volverse más permanente. Después de colgar, me senté en mi cocina rodeada de evidencia de los crímenes de Jimena. Tenía las grabaciones de las cámaras de seguridad mostrando que podía caminar perfectamente. Tenía testimonios de víctimas anteriores. Tenía documentos que probaban que había usado identidades múltiples para estafar a otras familias. Pero mi hijo estaba tan completamente bajo su influencia que podría perderlo si no manejaba esto perfectamente. Era hora de desarrollar mi propio plan. Si Jimena quería jugar a ser una maestra manipuladora, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a esta vieja tacaña. La venganza es un plato que se sirve frío, dice el dicho. Pero después de 3 noches sin dormir, planificando cada detalle, mi venganza estaba hirviendo. El lunes por la mañana llamé a David. Mijo, he estado pensando mucho sobre lo que me dijiste. Creo que tienes razón. ¿En serio? El alivio en su voz me partió el corazón. Sí, Jimena necesita esa terapia y yo debería estar apoyándolos más. De hecho, he estado pensando que tal vez es hora de que consideremos algunas opciones a largo plazo. ¿Qué quieres decir? Bueno, David, no voy a vivir para siempre. Tengo 58 años y tal vez es tiempo de empezar a hacer algunos arreglos financieros que puedan ayudar a Jimena con sus necesidades médicas futuras. Era exactamente lo que Jimena había estado esperando escuchar, y lo sabía. Mamá, no tienes que... No, David, he sido egoísta. Déjame hablar con Jimena directamente sobre esto.
Creo que es hora de que tengamos una conversación adulta sobre el futuro. Esa tarde, David trajo a Jimena para lo que él pensaba sería una conversación sobre apoyo financiero. Lo que realmente iba a hacer era una confesión grabada. Había pasado la mañana preparando mi apartamento como un estudio de grabación. Las cámaras de seguridad estaban ajustadas para capturar audio claro desde todos los ángulos. También había colocado una pequeña grabadora digital debajo de la mesa de centro y otra en el sofá donde Jimena se sentaría. Cuando llegaron, Jimena mantuvo su actuación perfecta. David la ayudó cuidadosamente a trasladarse de la silla del hospital a mi sofá, donde ella se acomodó con gemidos suaves que sonaban totalmente genuinos. «Verónica», dijo Jimena con voz débil, «David me dijo que querías hablar conmigo sobre algo importante». «Sí, mija. Pero primero, David, ¿podrías hacerme un favor? Necesito que vayas a la farmacia a recoger mis medicamentos para la presión. La receta está lista, solo tienes que pagarla». David miró entre nosotras dos. «¿Estás segura? Puedo ir después». «No, mijo. Es importante que Jimena y yo tengamos esta conversación a solas. Son cosas de mujeres, sobre planificación financiera y cuidados médicos. Será más fácil si podemos hablar libremente». David asintió, besó la frente de Jimena y me agradeció por ser tan comprensiva. Mientras se iba, vi un destello en los ojos de Jimena que confirió que sabía exactamente qué tipo de conversación estaba esperando. En el momento que la puerta se cerró, comencé mi actuación. «Jimena, necesito disculparme contigo». Ella inclinó la cabeza, manteniendo la expresión de mujer sufriente. «¿Por qué, Verónica? He sido horrible contigo desde tu accidente. Sé que no he sido la suegra más cariñosa y cuando rechazaste la silla de ruedas. Bueno, me di cuenta de que has estado tratando de mantener tu independencia y yo he estado presionándote para que aceptes mi ayuda. Jimena me estudió cuidadosamente. No tienes que disculparte. Entiendo que solo querías ayudar». «No, es más que eso. David me ha hecho ver cuán egoísta he sido. Tengo recursos, tengo dinero ahorrado, tengo propiedades. Y aquí estás tú, luchando con esta terrible condición. Y yo he estado actuando como si mis sentimientos heridos fueran más importantes que tu salud». Los ojos de Jimena comenzaron a brillar con interés. «David me contó sobre la terapia especializada que necesitas. $30,000 es mucho dinero, pero no es imposible para mí». «Verónica, no esperamos que... Pero también he estado pensando a largo plazo», la interrumpí. «Tú eres joven, Jimena. Tienes toda una vida por delante y esta condición va a requerir cuidados constantes. David ya está trabajando tantas horas extra». «Es verdad», dijo Jimena, y por primera vez su voz sonó menos débil. «A veces me siento tan culpable por toda la presión financiera que estoy causando». «Exactamente. Por eso he estado pensando que tal vez deberíamos hacer algunos arreglos más permanentes». Jimena se enderezó ligeramente en el sofá. «¿Qué tipo de arreglos?» «Bueno, tengo esta casa que vale alrededor de $400,000. También tengo propiedades de inversión que valen otros $200,000 y ahorros de aproximadamente $150,000. Jimena ya no estaba actuando como inválida. Estaba sentada completamente erguida, sus ojos calculando números. «Eso es muy generoso de tu parte considerar, pero he estado pensando en establecer un fideicomiso médico», continué. «Algo que garantice que tendrás acceso a cualquier tratamiento que necesites, ahora y en el futuro». «¿Un fideicomiso?» «Sí. Podríamos transferir la mayoría de mis activos a un fideicomiso que específicamente cubra tus gastos médicos. De esa manera, David no tendría que preocuparse por trabajar tanto, y tú podrías concentrarte en recuperarte». Jimena se había olvidado completamente de su actuación ahora. Se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, exactamente como había hecho en las grabaciones cuando pensaba que no la estaba viendo. «Eso suena muy reflexivo», dijo, deteniéndose frente a la ventana. «¿Has hablado con algún abogado sobre esto?» «Todavía no. Quería hablar contigo primero, ver qué pensabas». Jimena se volvió hacia mí y la máscara había caído completamente. Ya no era la mujer frágil y sufriente.
Era una depredadora que había olido sangre. Verónica, creo que es una idea brillante. Demuestra que realmente entiendes la seriedad de mi condición. Oh, entiendo perfectamente tu condición, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Sabes? Continuó Jimena, caminando hacia mi cocina como si fuera dueña del lugar. He trabajado con familias antes que han establecido este tipo de arreglos. Hay formas de estructurarlo que son beneficiosas para todos. ¿Has trabajado con otras familias? Bueno, sí. Antes de conocer a David, estuve casada antes. Mi primer esposo tenía una familia que fue muy generosa cuando desarrollé mis primeros problemas de salud. ¿Problemas de salud anteriores? Jimena se rió, un sonido que no tenía nada de débil o doloroso. Oh, Verónica, tengo una larga historia con condiciones médicas complicadas. Algunas personas simplemente somos más susceptibles a lesiones y enfermedades. Se acercó a mi librero y comenzó a examinar mis fotos familiares exactamente como había hecho en las grabaciones cuando pensaba que no estaba viendo. La clave, dijo, dándome la espalda, es trabajar con los profesionales correctos. Conozco a un abogado excelente que se especializa en este tipo de fideicomisos médicos. También trabajo con un planificador financiero que entiende cómo estructurar estas cosas para máxima eficiencia. ¿Los mismos profesionales que usaste con tu primera familia? Exactamente. Jimena se volvió hacia mí con una sonrisa que era pura avaricia. Verónica, creo que finalmente estamos entendiendo una a la otra. Oh, creo que te entiendo perfectamente. Algo en mi tono debe haberla alertado, porque su sonrisa vaciló ligeramente. De hecho, continué, entiendo tu condición mucho mejor de lo que piensas. Caminé hacia mi computadora y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Por ejemplo, entiendo que tu condición te permite bailar cuando piensas que nadie está viendo. La pantalla mostró la grabación de Jimena bailando en mi sala la semana pasada. Entiendo que tu condición no te impide caminar por toda mi casa, revisar mis cajones, fotografiar mis documentos personales. Otra grabación, esta vez de Jimena robando información de mi billetera. Y entiendo que tu condición es sorprendentemente selectiva, considerando que solo te afecta cuando hay testigos. Jimena se había puesto pálida, pero aún intentaba mantener control. Verónica, puedo explicar. Oh, pero hay más que entender, dije, abriendo los archivos que había preparado. Entiendo que esta no es la primera vez que has tenido esta condición. Roberto Vázquez, Fernando Torres, Carlos Mendoza, 3 maridos anteriores, 3 familias estafadas. Ahora Jimena estaba completamente inmóvil. Entiendo que has robado más de $500,000 de familias que confiaron en ti. No puedes probar nada, dijo finalmente, pero su voz había perdido toda confianza. ¿No puedo? Señalé hacia las cámaras en mi techo. Todo está grabado, Jimena. Cada mentira, cada paso que has dado cuando se suponía que no podías caminar, cada conversación telefónica sobre tu plan para estafar a mi familia. David nunca te creerá. ¿No? Bueno, ¿por qué no se lo preguntamos? En ese momento, como si hubiera estado esperando su entrada, David abrió la puerta. Lamento tardar tanto. La farmacia estaba. Se detuvo al ver a Jimena de pie en medio de la habitación, claramente sin necesidad de silla de ruedas. El shock en su cara fue absoluto. «¿Jimena? ¿Estás caminando?» Jimena miró entre David y yo, realizando que su mundo cuidadosamente construido se había derrumbado completamente. «David, puedo explicar». Pero yo ya estaba reproduciendo las grabaciones en mi televisión grande, donde David podía ver cada mentira, cada engaño, cada momento de la traición de su esposa. Mi hijo se desplomó en una silla, mirando con incredulidad a la mujer que había estado manipulando su amor y compasión durante meses. «¿Quién eres realmente?», susurró. Jimena no respondió. No tenía más mentiras que contar. El silencio en mi sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre. David seguía sentado en la silla, mirando las grabaciones que se reproducían en la televisión como si estuviera viendo una película de horror protagonizada por su propia vida. Jimena, por su parte,
Había pasado por las 5 etapas del duelo en cuestión de minutos. La negación se había desvanecido cuando David la vio caminando. La ira había aparecido brevemente cuando intentó culparme por espiarla. El regateo había durado exactamente 30 segundos cuando trató de convencer a David de que todo era un malentendido. La depresión se había asentado cuando se dio cuenta de que las grabaciones eran irrefutables. Ahora estaba en la etapa de aceptación, pero su versión de aceptación era planificar su escape. David, dijo finalmente, con una voz que ya no tenía nada de débil o sufriente, necesitas entender que tu madre está demente. Estas grabaciones están sacadas de contexto. Mi hijo se volvió hacia ella lentamente, como si estuviera viendo a un extraño. ¿Sacadas de contexto? Jimena, te vi bailar en la pantalla. Te vi caminar como si nunca hubieras estado lesionada. Los medicamentos para el dolor a veces me dan energía suficiente para... ¡Basta! David se levantó tan bruscamente que su silla se volcó. ¡Ya basta con las mentiras! Era la primera vez en mi vida que había visto a mi hijo realmente furioso. David había heredado mi temperamento tranquilo, siempre prefería la diplomacia sobre la confrontación. Pero ahora, viendo cómo había sido manipulado, su rostro estaba rojo de ira. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz temblando. ¿Cuánto tiempo has estado mintiendo sobre todo? Ximena lo miró, calculando si aún tenía alguna oportunidad de recuperar el control. Decidió intentar un último enfoque, la victimización. David, tu madre me tendió una trampa. Me drogó o algo, porque no recuerdo haber hecho la mitad de las cosas en estos videos. Fue el movimiento equivocado. ¿Mi madre te drogó? David se rió, pero no había humor en el sonido. Ximena, hay docenas de horas de grabaciones que muestran exactamente quién eres realmente. Caminé hacia mi archivador y saqué la carpeta que había preparado. David, hay más cosas que necesitas saber. Le entregué copias de los artículos sobre los matrimonios anteriores de Ximena, los testimonios de Dolores Vázquez y las búsquedas que Carmen había hecho sobre sus identidades múltiples. Mientras David leía, su expresión cambió de ira a shock total. ¿Has estado casada 3 veces antes? Ximena finalmente abandonó toda pretensión. ¿Y qué si así fue? No es ilegal casarse múltiples veces. Pero es ilegal estafar a las familias de tus esposos, dije tranquilamente. No tienes pruebas de ninguna estafa. Sonreí y saqué mi teléfono. ¿No las tengo? Reproduje la grabación de la conversación telefónica que había capturado cuando Ximena pensaba que estaba hablando con mi hermana. Su voz llenó la habitación, discutiendo sobre radiografías falsas, el doctor Martínez y los planes para acceder a mis $600,000. Cuando terminó la grabación, David se veía físicamente enfermo. ¿El doctor Martínez está involucrado en esto? Completamente, respondí. He estado investigando. Las radiografías que te mostraron fueron tomadas de otra paciente. Tu seguro médico ya está investigando las facturas fraudulentas. Ximena finalmente perdió la compostura completamente. Esto es ridículo. No pueden probar nada. Son solo grabaciones sacadas de contexto y teorías de conspiración de una vieja paranoica. ¿Vieja paranoica? Esta vez fui yo quien se rió. Ximena, tengo documentación de todo. Cada transferencia bancaria fraudulenta, cada factura médica falsa, cada mentira que has contado. Saqué el último documento de mi carpeta, incluyendo tu certificado de matrimonio con Fernando Torres, quien murió misteriosamente 2 meses después de que su familia invirtiera $200,000 en tu negocio médico. La cara de Ximena se puso blanca como papel. David miró el documento, luego a Ximena, luego de vuelta al documento. ¿Fernando murió? ¿Cómo? Accidente automovilístico, dije. Muy conveniente, considerando que había comenzado a hacer preguntas sobre dónde había ido el dinero de su familia. ¿Estás insinuando que yo? Ximena comenzó. No estoy insinuando nada, solo estoy presentando hechos. Saqué mi teléfono nuevamente y marqué un número que había programado esa mañana. Detective Morrison, soy Verónica Herrera. Tengo esa evidencia de la que hablamos. Ximena se dirigió hacia la puerta,
pero David le bloqueó el camino. No vas a ningún lado hasta que esto se resuelva. No puedes retenerme aquí. Técnicamente, dije colgando el teléfono, nadie te está reteniendo. Pero el detective Morrison viene en camino, y creo que le gustaría hablar contigo sobre varias investigaciones abiertas. Ximena se desplomó en el sofá, finalmente derrotada. David, dijo, intentando un último intento desesperado. Todavía me amas, ¿verdad? Podemos resolver esto. Podemos empezar de nuevo. Mi hijo la miró por un largo momento, y vi años de manipulación y mentiras finalmente cristalizarse en comprensión completa. No, dijo simplemente, no te amo. No sé si alguna vez te amé, o si solo amé a la persona que pretendías ser. Cuando llegó la policía 20 minutos después, Ximena había intentado destruir su teléfono, pero David se lo había quitado antes de que pudiera completar la tarea. El detective Morrison era un hombre mayor con ojos bondadosos, pero agudos que habían visto demasiado en su carrera. Señora Herrera, esta evidencia es extraordinaria. Hemos estado investigando un patrón de estafas médicas en el área durante años, pero nunca habíamos tenido documentación tan completa. Mientras revisaba las grabaciones y documentos, Ximena permaneció sentada en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David. Bueno, tenemos evidencia de múltiples delitos, explicó el detective. Fraude médico, falsificación de documentos, robo de identidad y posiblemente mucho más. La señora, o debería decir, la mujer que conocen como Ximena, va a estar ocupada con el sistema legal durante mucho tiempo. Cuando se llevaron a Ximena esposada, no miró hacia atrás ni una sola vez. David y yo nos quedamos solos en mi apartamento, rodeados de evidencia de meses de mentiras y manipulación. Mamá, dijo finalmente, su voz quebrada, lo siento mucho. No tienes nada por lo cual disculparte, mijo. Sí lo tengo. Te traté horrible. Te presioné para que le dieras dinero. Te hice sentir culpable por no confiar en ella. Me acerqué a mi hijo y lo abracé por primera vez en meses. David, ella era una profesional. Esto es lo que hace para vivir. Manipular las emociones de la gente. Usar su amor contra ellos. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque amas con todo tu corazón, igual que tu padre. Es una cualidad hermosa, pero a veces las personas malas se aprovechan de esa bondad. Pasamos las siguientes horas hablando, realmente hablando, por primera vez desde que Ximena había entrado en nuestras vidas. David me contó sobre las presiones que había sentido, sobre cómo Ximena había sido tan hábil manipulando cada situación para que él se sintiera culpable por cualquier duda que tuviera. Me decía que si realmente la amara, no cuestionaría su dolor, me explicó. Y cuando sugerí obtener una segunda opinión médica, lloró durante horas sobre cómo no confiaba en ella. 3 meses después, la verdadera extensión de los crímenes de Ximena había salido a la luz. El detective Morrison me mantuvo informada sobre la investigación. Había usado al menos 5 identidades diferentes durante los últimos 10 años. Había estafado a 8 familias que ellos pudieran comprobar, robando un total de más de $1.200.000. El doctor Martínez había perdido su licencia médica y estaba enfrentando cargos criminales por su participación en múltiples esquemas de facturas falsas. El abogado que había estado preparando documentos fraudulentos también había sido arrestado. David había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente. Resultó que incluso su matrimonio había sido una farsa. Ximena ya estaba casada con otra víctima en otro estado. La silla de ruedas de $4,000 que aún estaba en mi garaje la doné a un hospital local. Me dio una satisfacción profunda saber que alguien que realmente la necesitaba la estaría usando. Pero la verdadera sanación vino en los meses siguientes, cuando David y yo reconstruimos nuestra relación. Las cenas familiares volvieron a ser ocasiones felices. David volvió a ser el hijo cariñoso y atento que había sido antes de que Ximena lo envenenara contra mí. 6 meses después del arresto, recibí una carta de Dolores Vázquez. «Querida Verónica», escribía, «no sabes lo que significa para mí saber que finalmente alguien detuvo a esa mujer.
Mi sobrino Roberto finalmente me ha contactado. Jimena le había dicho que yo había muerto. Estamos planeando reunirnos el próximo mes. Gracias por darme de vuelta a mi familia. Era una tarde de sábado cuando David vino a visitarme, trayendo flores frescas y café de mi cafetería favorita. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, me dijo mientras nos sentábamos en mi balcón. ¿Qué? Que al final, las cámaras que instalaste para protegerte de ladrones terminaron protegiéndonos de algo mucho peor. Miré hacia mi sala, donde las cámaras de seguridad seguían montadas discretamente en las esquinas. A veces la mejor protección es simplemente la verdad, le dije. David asintió, tomando mi mano. Mamá, prométeme algo. ¿Qué? Si alguna vez vuelvo a traer a casa a alguien que te dé mala espina, no seas educada al respecto. Solo dímelo directamente. Me reí, sintiendo una ligereza que no había experimentado en meses. Mijo, después de todo esto, puedes estar seguro de que nunca más voy a callarme cuando algo no me parezca bien. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, me di cuenta de que había aprendido algo valioso de toda esta experiencia. A los 58 años, descubrí que nunca era demasiado tarde para defenderte a ti mismo y a las personas que amas. Y a veces, la mejor venganza no es hacer daño a quienes te han lastimado. La mejor venganza es simplemente asegurarte de que no puedan lastimar a nadie más. La silla de ruedas se había ido. Jimena se había ido. Pero mi familia, mi verdadera familia, estaba más fuerte que nunca. Y eso valía mucho más que $4,000.